nuestro abogado licenciado Valente. ¿Cómo estás, Arizábalo? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Gracias. Un tema bien interesante, ¿eh? Sí, ya lo estuvimos hablando. A veces parece que eso solamente sucede en las películas, ¿no? Sí. Ahí es donde lo habíamos visto, pero sí existe entonces, aunque a pesar de la emoción, del amor y el enamoramiento, puedas sentarte con tu próximo esposo y esposa y llegar a estos acuerdos prenupciales. Por supuesto que sí. Eso se llama en nuestra legislación, aquí en la ciudad, se llaman capitulaciones matrimoniales, ¿no? Cuando una pareja se va a casar, va a contraer matrimonio, normalmente nosotros hemos escuchado que hay dos sistemas, dos regímenes, separación de bienes y sociedad conyugal. Y entendemos que el de separación de bienes, que se conoce como bienes mancomunados, la gente así también lo ubica, es que todos los bienes y derechos, o la mayoría de todos los bienes y derechos que se adquieren durante la vigencia del matrimonio, entran a un patrimonio común que es de los dos cónyuges. Micha y micha. La otra es la separación de bienes, donde se supone, bueno, así lo dice la ley, así es, que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son propios de quien los adquiere. O sea, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Así es. Tan, tan. Y a veces creemos que esas son las únicas sopas, pero podemos hacer combinaciones, podemos hacer cambios de acuerdo a lo que mejor le convenga a la pareja. Claro. ¿No? Nosotros vemos en la práctica que normalmente nadie se aplica mucho a pensar en eso antes de casarse. En algunas ocasiones hasta parece como de mal gusto, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de bienes, o de mala ¿no? suerte, como predisponer al matrimonio a una posible separación futura, pero hay que ser consciente y también pensar que en esta unión pueden haber hijos más adelante. Por Y supuesto. en función de ello se puede tomar en cuenta esto también. Todo eso. Y si nosotros vemos los matrimonios que desgraciadamente terminan donde hay divorcios, el principal o uno de los principales problemas es justamente la patrimonial. ¿Por qué no la hablamos antes? Entonces, si tú te vas a casar en la Ciudad de México, ya por ley debes tomar un curso prenupcial, así se llama, el curso prenupcial, que es un requisito para poder acceder a casarte. En ese curso prenupcial, por ley, te tienen que dar pláticas o se tiene que dar una orientación relacionada con esto de las capitulaciones matrimoniales. En la práctica posiblemente te digan, hay dos regímenes y quizás no se entre un poco más, pero el propio Código Civil lo permite. Si tú no quieres estar a las reglas generales del código o a lo que en el registro civil se presenta cuando te vas a casar bajo un régimen o bajo el otro, puedes modificarlo. Es más... Oye, pero ¿por qué eso no lo sabemos? Siempre hemos crecido con la idea de que o te casas por bienes mancomunados o por bienes separados, pero esto ni lo sabemos ni nadie te lo dice. Claro. Fíjate que yo creo que es un poco falta de comunicación, falta de promoción, porque eso está en el código desde hace mucho tiempo. Sí. Se vienen haciendo reformas y se permite que esos sistemas patrimoniales se modifiquen incluso ya casados. Hoy me casé por el régimen de separación de bienes, pero mañana decidimos que ya no nos conviene. Lo modificamos. Las veces que sean Las necesarias. veces que sean necesarios. Ah, muy bien. Y entonces nos cambiamos al otro. Hay un ejemplo que me parece interesante que la gente casi no conoce. Se supone que tú en la sociedad conyugal vas a ir adquiriendo bienes y esos entran a ese patrimonio común que al final se tendrá que repartir, si es que se tuviera que repartir. Pero tú puedes aportar bienes que ya son propios, o sea, antes de casarte yo ya tengo una casa, tú ya tienes un terreno, bueno, lo aportamos a la sociedad conyugal. Eso lo puedes hacer. ¿O no? O no. Pero es una posibilidad. Es una opción. No podemos claro. obligar a nuestra pareja que haga esto. Esto sí tiene Es que voluntario. ser voluntario y por acuerdo mutuo al momento de hacer este cambio. Así es. Muy bien. Ya sea porque así lo decides antes de casarte o durante el matrimonio. Okay. El hacer ese cambio de régimen tampoco implica que te tengas que divorciar, porque mucha gente piensa eso. Es que para cambiar de un régimen a otro tengo que divorciarme. No, no es cierto. Simplemente lo tienes que plantear. Si es un matrimonio que cambias de sociedad conyugal a separación de bienes, tienes que liquidar ese patrimonio. O sea, ¿qué hay en esa caja común? Bueno, pues hay esto es para ti, esto es para ti, en la forma en la que nosotros convengamos, y de ahí en adelante cada quien sus propios bienes. O tú puedes decir qué bienes sí y qué bienes no. Tú puedes decir en las capitulaciones, los bienes que yo adquiera en los primeros 5 años serán de uno, y en los otros 5 años serán del otro. Esto sí puede ser por tiempo, así como lo dices tú, o por selección. Por tiempo, por tipo de bienes, por la forma de adquisición de los bienes, ¿no? Okay. Hay tantos casos o supuestos como las partes se los quieran dar. Claro, necesitan estar asesorados, necesitan saberlo, y cuando es así, tienen que incluso en algunas ocasiones acudir ante un notario, con un notario público, para que esas capitulaciones o esas aportaciones se registren junto con el matrimonio. Y eso te iba a preguntar, tú nos planteabas en un principio que esto se puede hacer
antes de firmar. Ahora, también nos comentas que ya estando casados también podemos cambiar de régimen o simplemente esta parte va para acá y esta va para allá. ¿Cuál es el proceso que se tiene que hacer? ¿También se va con un notario o se va con un juez? O sea, ese procedimiento es ante un juez. Ante un juez de lo familiar se plantea esa solicitud de cambiar de régimen y normalmente no hay ningún problema. El único impedimento es, en algunas ocasiones, que no lo hagas en fraude de acreedores. O sea, que tienes un patrimonio, que tú le debes dinero a alguien y que ese patrimonio lo quieres ocultar para que no te cobren con él. Ese es un impedimento. Que muchas veces lo hacen, ¿no? Claro. Así es. Entonces yo le debo dinero a Juan, vamos a hacer que este inmueble donde yo tengo derechos, pues ya no sea mío, lo paso para acá, para que Juan no me pueda cobrar. Cambias de nombre y haces Así todo es. ese En fraude de tipo cosas. acreedores, Ahora, aunque eso no estén se puede. casados en estas formas de separado, mancomunado, de cualquier forma, si se divorcian, se llegaran a divorciar y ya hay hijos, porque obviamente no había antes de casarse, de todas maneras, la mujer en este caso podría pedir algunos de estos bienes del hombre. Sí, cuando se casaron bajo el régimen de separación de bienes, donde se entiende que todo es de uno, vamos a suponer que todo es del hombre, todo lo que es se de él, adquirió, ¿no? Todo está en nombre del hombre. La mujer, en este caso, se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, no trabajaba fuera de la casa, ¿no? Fuera de trabajaba casa, sí, en la claro. casa. Y entonces, en ese supuesto, después de una separación, de un divorcio, puede obtener una compensación. Una compensación relacionada con los bienes que se adquirieron por el hombre durante la vigencia del matrimonio, hasta de un 50%. Cada caso es diferente. Licenciado, ya que estamos tocando el punto de las mujeres, ¿existen otro tipo de beneficios además de esto que solo las mujeres los tengan o los hombres también, rápidamente? Hay igualdad de circunstancias, para la ley todo es igual, pero sí tenemos que reconocer que en la práctica todavía, pues en muchas poquito más ocasiones, las protección. mujeres están Ahí más está. tiempo en la casa, ¿no? Muy bien. ay, licenciado, pues muchísimas gracias.